Quédate después de la cabecera y descubre con nosotros las 20 Marvel Legends de Spider-Man que tienes que tener en tu colección. Bueno, vamos muy rapidito con la intro y es que hoy vamos a contar nuestras 20 Marvel Legends de Spider-Man que creemos que tienes que tener sí o sí en tu estante de Marvel Legends. Para empezar, un par de apuntes. Bueno, en primer lugar, este es un vídeo que es secuela de uno que grabó Gonzalo el otro día, donde básicamente hablaba de las 20 Marvel Legends en general que tienes que tener en tu colección. Por otro lado, cabe destacar que pues no vamos a tener ninguna figura del propio Spidey. ¿Por qué? Porque bueno, todos sabemos que si hacemos 20 Marvel Legends de Spider-Man, pues la primera va a ser el propio Spidey, con lo cual no tendría mucho interés. No obstante, quizás de cara a futuro hagamos un vídeo de cuál es el mejor Spider-Man que tener en tu colección, pero por motivos obvios estamos esperando a que nos llegue el Spider-Man máximo. Por otro lado, tampoco vamos a hablar de Spider-Personas, es decir, no vamos a hablar de variantes de Peter o de otros personajes arácnidos. ¿Por qué? Porque bueno, eso daría para su propio vídeo y es algo que hemos tocado tangencialmente. Gonzalo ya ha hablado de los 20 mejores trajes de Spider-Man, o de los 10 mejores trajes de Spider-Man, mejor dicho, perdón. Y bueno, también da para su propio ranking en sí de top 20 figuras de Spider-Personas que deberías tener en tu colección. Así que bueno, quizás de cara a futuro volvamos a ello. Y en último lugar, también hicimos un vídeo, un team building de los 6 siniestros, con lo cual, bueno, digamos que hemos priorizado algunas figuras que no se encontraban en esos 6 siniestros, aunque hay algunas que repetirán, porque son figuras muy chulas y que son necesarias para cualquier colección de Spider-Man, pero si no ves alguno de esos 6 siniestros por aquí, pues no te extrañe, porque como hemos dicho, hemos intentado hacer un ranking pues más variado y que aparezca un poquito de todo. Entonces, como esas ya las mostramos en aquel vídeo, pues las hemos dejado un pelín fuera. Así que sin más dilación, empezamos el vídeo de hoy con el número 20. En el puesto número 20 tenemos a Felicia Hardy, también conocida como la Gata Negra. Y la verdad es que está aquí más bien por el personaje que por la figura en sí misma. Esta figura está bastante desactualizada, salió con la wave del Ultimate Duende Verde allá por el año 2014 y realmente, como he dicho, más bien está porque no hemos vuelto a tener otra figura que, digamos, represente esta encarnación tan clásica del personaje. Sí que la tuvimos de la serie animada y una versión más moderna, pero si bien, como digo, se ha quedado bastante desactualizada y prácticamente no se puede tener en pie sin ayudarse por una base de apoyo, pues al final es la única Gata Negra clásica que hemos tenido. La verdad es que pide una actualización como el comer, pero como he dicho, no podríamos tener un estante de Spider-Man completo sin ella, así que bueno, aunque solo sea por representar a este personaje, pues aquí tenemos a la Gata Negra. El puesto número 19 es para esta figura de Morlun. Y a pesar de que, bueno, creo que está un poquito por encima de la figura de la Gata Negra de la que acabamos de hablar, creo que le pasa un poco lo mismo. Es decir, soy muy fan de Morlun, me gusta muchísimo el personaje, me parece de los personajes pues recientes que más han calado en el acervo colectivo y bueno, se lo debemos mucho a ese arco inaugural de J.M. Straczynski junto a John Romita Jr. Y la figura no está mal, pero bueno, podría ser mejor. En concreto, el tema de que toda la pieza del pecho sea una única pieza, un único esculpido por encima de ese cuerpo base, pues la verdad es que deja bastante que desear, ya que deja la articulación bastante constreñida. Pero bueno, por el resto me parece una gran figura que representa uno de los villanos más carismáticos del siglo XXI del Trepamuros. Y en el puesto número 18 tenemos al Doctor Octopus. Y ya puedo oír como muchos en comentarios se están arrancando las vestiduras por el hecho de que esté más abajo. Pero me explico.
La verdad es que, bueno, la figura en sí misma, es decir, lo que viene siendo el bueno de Otto Octavius, está muy chula por parte de Hasbro, en concreto esta versión que venía con en el pack de seda, venía con dos cabezas alternativas y la verdad es que está bastante chula. ¿Qué es lo que pasa? Que los tentáculos que venían con esta versión que tenemos ahora mismo en pantalla, pues eran fijos y bastante inútiles, la verdad, con lo cual para mí una figura del Doctor Octopus que tenga los tentáculos fijos no sirve para absolutamente nada. Entonces es una figura que sí o sí requiere una modificación bastante seria por parte del coleccionista. Ya sea bien utilizando los tentáculos de otra versión, como es mi caso, estoy utilizando los tentáculos de Toy Biz, pero también hay gente que usó los tentáculos del de la serie animada, que al final, bueno, implica comprarse dos figuras para el mismo personaje, o bien pues usando otras técnicas como el hecho de usar mini lamparitas de estas de lectura para hacerle los tentáculos. Con lo cual es una figura de un personaje que es pues bastante imprescindible, pero lo cierto es que si estamos hablando de figuras en sí mismas, la verdad es que Hasbro aquí dejó bastante que desear. Entonces es un personaje muy importante de Spider-Man, es imprescindible tenerlo en la estantería, pero claro, la versión de Hasbro hasta el momento nos ha dejado un poco de mal sabor de boca. Y sí, en esta lista también vamos a tener personajes secundarios del arácnido y la verdad es que pocos personajes secundarios hay tan importantes como Mary Jane Watson, la que fuera novia, después mujer y después del mefistazo no se sabe bien a bien de Peter Parker. Y la verdad es que bueno, esto también es un poco un kit bash, es decir, este es el cuerpo de la Mary Jane. Que venía en ese pack de 2 con el Spider-Man de pues, la Spider armadura que usará en la época de Dan Slott, con la cabeza que viene con Spinneret. ¿Por qué la cabeza que viene con Spinneret? Porque me gusta mucho más el flequillo que tiene, me parece que es más apta para esa versión clásica de MJ y combinada con ese cuerpo pues nos da una MJ que bajo mi punto de vista es la versión perfecta de la MJ de primera aparición de John Romita Sr. Y dentro de esos antagonistas barra secundarios del arácnido tenemos también a lo que se conoció en España como Marta Plateada o en su versión original como Silver Sable. Y la verdad es que es una figura que está muy chula, ahora mismo está bastante dificililla de conseguir, fue una de las figuras de esa wave de Kingpin que no tuvo una distribución muy amplia. Y a pesar de que usa un cuerpo un poco desactualizado, la verdad es que los colores que usaron, ese plateado bastante intenso, la verdad es que está bastante chulo. Además, la propia cabeza, el esculpido y la pintura en un momento antes de que tuviéramos los rostros pues impresos directamente, siempre me pareció que estaba muy guay. Así que bueno, no es para menos que en este top 20 de figuras de Spider-Man también tuviéramos a Marta Plateada. Llegamos al puesto número 15 con una de las figuras pues más de años recientes. Y es que tenemos por aquí a Cabeza de Martillo. La verdad es que a este Cabeza de Martillo le pasa un poco lo que le pasa a Morlun. El torso está pues completamente limitado. Pero también es verdad que el uso de ese molde que usaron para el MCU en Happy Hogan le sienta la mar de bien. Además, la cabeza es súper expresiva, viene bastante llena de accesorios, esos nudillos pues con ese puño americano vienen pues súper bien para una figura como esta, para darle un poco de variedad. Y la verdad es que lo dicho, dentro de una figura que podría haber sido bastante anodina, como pasó con la del camaleón en su día, que al final no dejaba de ser un tipo de entraje, la verdad es que bueno, le han dado bastante personalidad al bueno de Cabeza de Martillo. Y aquí queda la última de las figuras Kit Bash, es decir, de las figuras que están hechas a partir de retales de otras figuras. En concreto, estamos hablando de esta figura de Peter
Parker. Y evidentemente es una figura que hay que tener un Peter Parker en la colección. Pero con esta figura en concreto me pasan dos cosas. En primer lugar, bueno, es una apariencia un poco genérica de Peter Parker, que no está mal, o sea, porque te sirve para más épocas, digamos, que si hubieran hecho el ese Peter Parker, perdón, más propio de Steve Ditko, con el chalequito ese amarillo que estamos acostumbrados. Pero lo cierto es que, bueno, la cabeza con la que venía originalmente era desastrosa. Una cabeza, pues que sí que era puramente de Steve Ditko. Sin embargo, con la cabeza que viene con el Spider-Man de Renueva tus votos, que veíamos al principio, esa cabeza es la mejor cabeza de Peter Parker que han sacado hasta la fecha y, bueno, el Maximum no lo desmiente. Así que, en líneas generales, tenemos un muy buen Peter Parker que tenemos que tener sí o sí en nuestra balda de Spider-Man. Bueno, cuando estaba seleccionando las figuras para este ranking, la verdad es que vi esta en el estante y dije, sí, entra. Y es que siempre me ha gustado mucho la manera en la que Hasbro hizo al escarabajo. Es verdad que no deja de ser un molde, pues, que es el Baggy Cap con un par de modificaciones. Las alas también son reutilizadas. Pero entre los arreglos esos que le hicieron al pecho y los bíceps y los colores que escogieron, esos colores metálicos que me chiflan, la verdad es que es una figura que siempre que la veo en mi estante, pues me pone una sonrisa en la cara. Es un villano de segunda, no lo voy a negar, pero la verdad es que también quería tener una representación de esos villanos más de segunda en esta lista de enemigos de Spider-Man. Además, si eres un coleccionista de Iron Man, pues también te vale. Así que bueno, el escarabajo se merecía estar aquí por mérito propio. Todo lo que decíamos antes de la figura de cabeza de martillo se puede aplicar al bueno de Lonnie Lincoln, también conocido como Lápida. Y es que este personaje, que ahora está más en boga que nunca debido a la serie de Tu amistoso vecino Spider-Man, pues recibió el año pasado una Marvel Legend que está muy a la altura. Un cuerpo grandote, esculpido ex profeso para él, sin pinles y con una cara y unas manos y unos accesorios que la verdad es que dan mucho de sí. La verdad es que, bueno, por eso solo merece la pena estar un poquito por encima de cabeza de martillo en esta lista, porque ese cuerpo grandote no está reutilizado de ningún lado, con lo cual la verdad es que es una figura que complementa muy bien esa parte más callejera, más de guerra de bandas de nuestros estantes de Spidey y por tanto se merecía estar en esta lista. Y ahora vamos con una de las sorpresas más recientes, y es que esta figura de Jack O'Lantern a mí me encantó el año pasado. No llegó a mi top 10 del año por muy poquito, pero la verdad es que es una figura que está bien chula. Para empezar, esos colores metalizados, ya lo hablábamos antes con el escarabajo y es totalmente aplicable a ese pecho de cota de malla me encanta, y además con esas mariposas. Es una figura que está bastante bien articulada, es decir, viene con el molde de Vulcano, pero muy modificado, y la verdad es que, ya digo, me encanta todo lo que intenta la figura, creo que lo consigue con creces, y la verdad es que me encanta cuando hacen un villano secundario de Spidey con este cariño, así que aquí está este Jack O'Lantern que se queda a las puertas del top. E irrumpiendo en el top 10, aquí tenemos a uno de los enemigos más jurados de Spider-Man, o al menos en su etapa clásica, que no es otro que J. Jonah Jameson. Y la verdad, esta figura me encanta. Cuando la anunciaron en su día fue una de las figuras que más perseguí. Y es que a mí el hecho de que un estante de Marvel Legends se sienta, pues eso, como una representación bastante fidedigna de las historias del personaje en los cómics, pues la verdad es que me flipa. Y para llegar a eso también se requiere una buena participación de los personajes secundarios. Con lo cual, este Jameson, que me parece que está muy bien representado y además viene con un accesorio tan endiabladamente divertido como puede ser esta copia del Daily Bugle hecha exclusivamente con figuras Marvel Legends también, es decir, la fotografía que aparece en la portada es el Spider-Man retro de la línea. Me parece una figura muy divertida, muy divertida. Además,
lo dicho, a pesar de que, bueno, es una figura relativamente sencilla, logra captar con todo lujo de detalles pues al malhumorado periodista jefe de Peter Parker. Con lo cual, por mérito propio, J. Jonah Jameson abre este top 10. Y si hemos hablado de diferentes facciones criminales dentro de lo que son los secundarios y villanos de Spider-Man, no podía faltar él, el rey del crimen de Nueva York, Wilson Fisk, alias Kingpin, y en concreto lo hace con esta figura, la versión retro, que viene con esos colores tan vivos, tan clásicos del cómic de los 60, tal cual lo creara John Romita Sr. Esta figura de Kingpin, la verdad es que es un poquito trampa nueva, es un Kit Bash, esa cabeza no pertenece a esta versión, sino a la BAF, pero en concreto me parece que el acabado final de esta versión supera con mucho el acabado de la BAF. Bobby Bala, que estuvo involucrado en el diseño de la figura, dice que él intentó hacer la versión BAF más realista, como si fuera una versión de Christopher Nolan, y cito sus palabras. Y la verdad es que, bueno, creo que se equivoca bastante, porque esta versión retro es muchísimo más divertida, y creo que es la versión que deberías tener en tu estante de Marvel Legends. En el puesto número 9 tenemos otra figura que fue BAF en su día y fue relanzada poco tiempo más tarde. La cuestión es que fue relanzada prácticamente al precio habitual, y eso hace que no te puedas perder esta figura de Rhino. La verdad, las dos cabezas con las que viene son muy expresivas. Yo lo tengo con esta versión más enfurecida, que creo que está más chula de cara a representar al personaje. Pero además el repintado del cuerpo, la verdad es que le viene como anillo al dedo. Me parece que resalta mucho más todo ese esculpido por parte del equipo de Marvel Legends. Y es que es un esculpido que, si bien se hizo originalmente para la figura de Abominación, si mal no recuerdo, creo que esa vino primero, le viene a Rhino como anillo al dedo. Y bueno, es un personaje que no podíamos no tener en nuestro estante de Marvel Legends. Como he dicho, he intentado no recaer demasiado en los 6 siniestros, así que, bueno, este es un personaje fuera de esos 6 siniestros que sin duda pues nos transporta a los villanos más clásicos del arácnido. Otra figura lanzada en la línea retro de Spider-Man y otra figura que se cuela en este ranking. Por aquí tenemos al conmocionador, también conocido como Shocker. Y la verdad es que a mí esta figura me encanta. Me flipa que hayan hecho un esculpido dedicado para este personaje, pues eso, villano de segunda de Spider-Man. Quizás no tan desconocido como otros, pero la verdad es que, bueno, no es uno de sus villanos principales, no es uno de sus villanos bandera. Y como decía, es una figura que tiene, pues eso, todo el patrón esculpido, con lo cual la verdad es que gana enteros solo por eso. Hay mucha gente que ha intentado repintar esas líneas que tiene de negro, lo ha intentado y lo ha conseguido, es decir, lo ha repintado, pero la verdad es que a mí siempre me ha parecido que ese patrón era un patrón pues cosido, con lo cual no tiene mucho sentido que en el mundo real esas líneas estén pintadas de negro. Simplemente se representan los cómics para hacer, pues eso, los patrones de algo como acolchado, como mullido. Con lo cual, a mí me parece que la figura tal cual está, pues se note ese patrón por el propio efecto de la luz, le hace ganar enteros. Con lo cual, bueno, aquí está, habiéndose colado entre las 10 figuras de Spider-Man más importantes que tenemos en nuestro ranking de Marvel Legends. Rozando las 5 primeras se queda Miles Warren, aka el Chacal. Para mí el Chacal es uno de esos villanos infravaloradísimos de Spider-Man. No en vano es el responsable de la primera saga del clon y por consiguiente pues de todos los clones de Peter Parker, con lo cual no es moco de pavo. La verdad es que me sorprende porque, bueno,
Si bien el Duende Verde es responsable de muchos de los quebraderos de cabeza del propio Peter en cuanto a sus traumas, el Chacal no lo es menos. Sin embargo, ha sido omitido sistemáticamente de muchas adaptaciones, supongo que por huir de ese tema de clones, pero bueno, al margen de todo esto, esta figura es sencillamente espectacular, usa un molde único para el personaje, con lo cual la verdad es que está bastante chula y no lo han vuelto a reutilizar más allá de algunas pocas cosas, pero en líneas generales no se ha vuelto a reutilizar, con lo bien que quedaría para una figura de Alimaña, ese personaje icónico de la última cacería de Kraven, o por ejemplo también, pues como no, para un hombre lobo del universo Marvel. Pero bueno, en todo caso, en lo que nos ocupa es que al bueno de Miles Warren le dieron una figura espectacular que le hace estar por mérito propio en este top de Marvel Legends relacionadas con el arácnido. Llegamos a las 5 primeras y en el número 5 tenemos al Protector Letal, el alter ego de Eddie Brock y el simbionte con el que se unió, Venom. Y la verdad es que, bueno, he elegido esta figura a pesar de que en los últimos años han habido figuras muy buenas, porque la verdad es que me encanta. Es verdad que es superior la recientemente lanzada, pues exclusiva de Walmart, la del año pasado de los 85 años de Marvel, porque la cabeza alternativa con la que viene es muy chula y te viene con la doble articulación del torso y además spinless. Pero la verdad, se me hacía muy similar a esta. Esta además venía con la cabeza intercambiable de Eddie Brock transformándose. Y teniendo ya esta, pues la verdad es que no me apetecía comprarme una figura que era esencialmente igual. Pero bueno, si tuviera la otra, evidentemente sustituiría a esta, porque bueno, en líneas generales es mejor. Pero bueno, tengas la que tengas, las dos son una muy buena representación de Eddie Brock. También podrías tener la del pack con Null. Las tres figuras son muy buenas representaciones de Eddie Brock, del Eddie Brock más moderno. Y la verdad es que, bueno, Veneno tenía que estar en este ranking y en un puesto bastante destacado, pero se ha quedado fuera del top por muy poquito. Y superando a su padre, aquí llega Matanza. Y es que, bueno, la verdad es que esta figura de Matanza, en comparación con la que acabamos de ver de Venom, pues utiliza un molde único para él. Con lo cual, ya solo por eso se ha quedado un poquito por encima. Además, el molde está muy chulo. Es verdad que he reutilizado ese accesorio del hacha de una versión anterior del personaje y bueno, este molde lo relanzaron hace poquito también, pues en un empaquetado retro, pero de las dos figuras esta sí que me gusta mucho más porque te viene con esa cabeza más clásica, más basada en el arte de Mark Bagley, que es como yo me imagino a Matanza, la verdad. Pero bueno, tengas la versión que tengas de las dos, ambas son muy recomendables y son una muy buena representación, pues, del asesino más sanguinario al que se ha enfrentado Spider-Man. En todo caso, como digo, una figura imprescindible que tienes que tener para acabar de representar a los simbiontes más famosos en tu estante de Marvel Legends. Llegamos al bronce y se lo lleva el amo de las ilusiones, con permiso del mago pop. Sí, no es otro que Quentin Beck, también conocido como Misterio. Y es que esta figura retro del personaje, la verdad es que está bien chula. Cierto es que, bueno, también tuvimos la versión de la Wave del Lagarto, que estaba muy bien. La verdad es que es un Misterio mucho más parecido al diseño original de Steve Ditko y que además debajo del casco venía con esa cabeza pues tan macabra de una calavera con un tentáculo saliendo de la boca. Esta no es tan espectacular en ese sentido, pero lo compensa con creces por tener unos colores mucho más vibrantes, una versión más general del personaje, donde tiene esos guantes y esas botas dorados, y un casco donde, bueno, al final refleja más la luz en lugar del casco traslúcido que tuvimos con la primera versión. No obstante, no las tenía todas conmigo de cuál versión iba a elegir para este ranking. Tengas la que tengas de estas dos, la verdad es que son figuras absolutamente imperdibles porque, bueno, tienen un molde único, esculpidas para ellas, representan un villano muy característico de Spider-Man
Y como he dicho, he intentado meter no muchos de los 6 siniestros, porque bueno, ya les dedicamos un vídeo en propiedad, pero esta figura de misterio es que siempre me ha encantado, siempre me ha chiflado. Y bueno, entra en esta lista y entra con nota, entra en un puesto muy alto porque sin duda lo merece. Bueno, si se han fijado en esta lista, he intentado ir por las versiones más clásicas posibles porque, bueno, para mí son las que más me gustan, pero en el lagarto haré una excepción. Y es que esta buff del lagarto, si bien la versión retro, la versión esa que representa el lagarto de Steve Ditko / John Romita es muy chula, esta buff siempre me pareció espectacular. Me pareció que para representar al alter ego de Kurt Connors en su versión más moderna, en su versión más monstruosa, pues no cabía otra. Y la verdad es que la sigo mirando y ya han pasado unos cuantos años. Al final, madre mía, salió, si mal no recuerdo, en 2018 y ha llovido más de lo que nos gustaría. Es una figura que sigue aguantando muchísimo el tipo a día de hoy. La verdad es que es una de mis figuras favoritas, pues relacionadas con el mundillo arácnido. Es mi favorita de las de Hasbro, con lo cual ya da una pista de cuál va a ser el número 1 y que me parece imperdible. Lástima que Hasbro no la haya vuelto a relanzar y que a día de hoy esté bastante complicada. Yo sé que hay gente que no le gusta ese esculpido tan de dinosaurio, por así decirlo, de la cabeza del lagarto, pero la verdad es que, como digo, a mí me flipa. Quizás si no hubieran sacado la versión retro más adelante, pues sí que lo hubiera echado un poco de menos y me hubiera parecido que esta solo pues representaba una versión del personaje pues digamos un poco más particular, pero teniendo las dos, la otra también está muy chula, pero he intentado elegir solo una figura por personaje. Así que mi elección para representar al lagarto aquí la tenemos en forma de la buff que tuvimos en el año 2018. Pero el oro para mí se lo lleva sin duda esta versión del Duende Verde de Toy Biz. Y sé que algunos ya estarán diciendo, pero Dios mío, si tiene articulación de bolas, pero Dios mío, en las manos. Sí, pero es una figura que se lanzó hace prácticamente 20 años. Lo que clama al cielo es que a día de hoy Hasbro no haya podido sacar una figura a la altura del Duende Verde. Y si bien hemos tenido una versión moderna bastante chula, bastante bien para representar al personaje en términos modernos, la versión retro que salió hace algunos años no estaba mal, pero los ojos eran totalmente erróneos, los colores no representaban para nada en absoluto el aspecto que tenía el personaje en las viñetas, ni siquiera en las viñetas más clásicas, que no sé por qué escogieron ese color prácticamente rosa chillón, cuando el personaje siempre ha tenido pues ese color lila que vemos en esta figura más oscuro. Para mí, esta figura es como si hubiera salido directamente de las páginas de John Romita Sr. y no cabe duda de que es la figura perfecta para representar al alter ego de Norman Osborn. Como digo, hay otras, como digo, las versiones más modernas siempre serán más modernas y contarán con la tecnología de su lado, pero me sigue pareciendo encomiable que haya sustituido a prácticamente todos los villanos de Spider-Man que sacó Toy Biz en su día, pues desde Kraven hasta, bueno, todos prácticamente los he sustituido, el Dr. Octopus, Kingpin, muchos de los otros que hemos tenido en esta lista, Matanza, Venom, por supuesto. Pero el Duende Verde sigue resistiendo ahí prácticamente 20 años más tarde. Es que se dice pronto, así que, bueno, sin lugar a dudas, bajo mi punto de vista, esta es la figura que tienes que tener sí o sí en tu estante de Marvel Legends relacionadas con Spider-Man, al menos hasta que Hasbro se ponga las pilas. Bueno, y hasta aquí este top 20. Como siempre, ya sabes que esto es subjetivo. Y hasta aquí este top 20. Como sabes, esto siempre es subjetivo y estas son solo mis elecciones. Pero ahora queremos escuchar las tuyas. Cuéntanos, ¿crees que ha sido una buena selección? ¿Crees que por el contrario debería haber escogido otras figuras? Bueno, yo creo que con las reglas jugadas me ha quedado una selección bastante pues decentita. Pero si tú por el contrario quieres decir otra selección, te escuchamos, déjanoslo aquí abajo en comentarios.
Y si ya que estás por ahí abajo, pues si quieres compartir este vídeo, darle un buen like, pero sobre todo suscribirte, que estamos a las puertas de los 3000. De hecho, no sé si cuando suba este vídeo ya estaremos en los 3000 o no, pero bueno, en todo caso, si no lo estamos, pues nos ayudas a estar un poquito más cerca. Y si lo estamos, pues vamos a por la siguiente meta. Así que por favor, suscríbete. Y ahora sí, sin más dilación, por mi parte no queda nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.